Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Mi nombre es Lourdes López y voy a estar con ustedes durante todo el programa para hablar, por supuesto, sobre diferentes cuestiones de la agenda ambiental, de lo que está pasando en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que quizás también es un año donde, bueno, se esperaba un poco más de actividad, pero seguramente se va a poder trabajar, dictaminar, pensando en algunos proyectos que quedan pendientes. Y quien en este programa nos va a hablar al respecto es el diputado Daniel Arroyo del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, en este caso, para trabajar sobre los proyectos pendientes como la creación de promotores ambientales, la conservación de la fauna silvestre y las propuestas divergentes de los candidatos entre el cuidado medioambiental y el negacionismo. También desde Jóvenes por el Clima van a estar con nosotros Bruno Rodríguez y Lucía Compel, porque pensando también en la agenda política y la agenda ambiental, bueno, hay que revalidar ciertos temas donde las acciones que promueven y el peligro de una corriente negacionista que se traslada de otros continentes pareciera asentarse en nuestro país. Bueno, y entre otros temas también vamos a estar con la investigadora del CONICET, Elena Abraham, porque ella es directora del IADISA, en este caso el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, y como directora del CCT, CONICET Mendoza, quien nos esclarecerá sobre la generación de estrategias de desarrollo local para combatir la desertificación y facilitar la adaptación al cambio climático en poblaciones del desierto del monte. Así que, bueno, con respecto a este tema, nos vamos ya mismo a la entrevista porque ella está desde el otro lado. Nuestra investigadora también invitada, la investigadora del CONICET, Elena Abraham, cuyo trabajo ha contribuido a mitigar los efectos de la desertificación. Y nos referiremos a ella donde, bueno, ha trabajado mucho sobre este tema. Es profesora universitaria en ordenamiento ambiental en la Universidad de Congreso, de la que actualmente es profesora emérita, como directora del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas y como directora del CCT CONICET Mendoza. Trabaja en el desarrollo de enfoques y metodologías integradas, participativas y multiescalares para la evaluación de la desertificación y degradación de tierras y en la generación de estrategias del desarrollo local para combatir la desertificación. Bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Elena Abraham a Ecoagenda. Gracias por estar desde el otro lado, licenciada, y bueno, por supuesto, qué importancia tiene, ¿no?, el hecho de empezar a darle lugar en la agenda, en tanto que hemos estado abordándolo durante todo este año, y también los reconocimientos y logros suyos, ¿no? La Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. ¿Cómo crees que este reconocimiento impactará en tu labor científica y en la concientización sobre la desertificación? Bueno, buenas noches, muchas gracias por esta entrevista y por permitir que pueda difundir las cosas que estamos haciendo. Y digo estamos porque somos un equipo de investigación y desarrollo. Tengo que aclarar que ya no soy la directora del IADISA ni del CCT, me jubilé el año pasado, Ah, muy bien. soy Bueno, médica, la estamos haciendo pero no trabajar me he más dado cuenta. todavía. No me he dado cuenta, sigo trabajando como siempre. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, de todas maneras, qué importante es la concientización sobre la desertificación, ¿no? También este tema económico, el tema de la sequía, que por ahí se plantea, bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, es absolutamente necesario. Lo primero que te quiero comentar es que la desertificación es la degradación de las tierras en las tierras secas. Y bueno, nuestro país tiene el 70% del territorio bajo condiciones de distintos grados de sequedad, con el 30% de su población por debajo que vive en condiciones bastante críticas bajo la línea de pobreza muchas veces. La incorporación a la academia me ha dado la posibilidad de difundir la gravedad del problema, su sinergia con los cambios climáticos y la sequía, que son procesos que invisibilizan más el proceso de desertificación, que no en vano se lo ha llamado el cáncer de la tierra, ¿no?
y por supuesto lograr lo más importante, lograr la concientización de los tomadores de decisión y de la sociedad, para que a través de la sociedad que tome conocimiento de la gravedad del proceso, se pueda presionar para la generación de políticas de Estado con respecto a este tema. ¿Cuál es el desafío puntualmente en las tierras secas, ¿no? Destacando la desertificación, el cambio climático? ¿Cómo es el trabajo que tienen pendiente los especialistas de estos lugares? Bueno, tierras secas es un paraguas que involucra todos aquellos ecosistemas que están afectados por un déficit en el aprovisionamiento de agua. Bien. Desde el punto de vista climático, ahí se involucra a los territorios de hiperáridos, áridos, semiáridos y subhúmedos secos, Sí. siendo los desiertos solamente los que involucran el hiperárido y el árido. Las tierras secas, como te dije recién, se extienden sobre casi el 70% de nuestro país, refutando Sí. la imagen del país de las vacas y de la pampa húmeda. En realidad somos el país de las tierras secas. Mirá. Y la población que vive en esas tierras secas es el 30% de nuestra población. Y también, como te dije, es una población que normalmente tiene niveles de economía por debajo de los niveles de subsistencia, muy por abajo de la media del resto de la población, ¿no? Los principales procesos de desertificación son el desmonte, la deforestación, el mal uso del agua, modelos de agricultura no sostenible, sobre todo los que se relacionan con la expansión de la frontera agropecuaria, la expansión anárquica de las ciudades, la destrucción de humedales, la pérdida de la biodiversidad. ¿Cuántos factores, no, licenciada? ¿Cuántos factores uno piensa por ahí? Sí. Dice, bueno, debe ser la niña, algo que está pasando por ahí, pero ¿cuántos factores influyen en la desertificación? Y a propósito de esto, ¿cómo la acción del hombre contribuye, ¿no?, a este proceso y su impacto también en la calidad de vida de las comunidades locales? Exactamente, por definición, la desertificación es un problema de las tierras secas, de degradación de las tierras en las tierras secas, por mal manejo antrópico y por la ocurrencia de las sequías, sobre todo las sequías recurrentes. Pero influyen mucho en ella el sobrepastoreo y el mal uso de las tierras secas con procesos de producción no sustentables, que generan pobreza y éxodo de las poblaciones afectadas. ¿Cuáles son las estrategias que proponen en este caso para garantizar un uso sostenible del agua en estas regiones, teniendo en cuenta que, bueno, los recursos igual corresponden y están bajo jurisdicción de cada una de las provincias, pero cuando hablamos de la utilización del agua y la utilización de los recursos, digo, hay provincias que están con déficit hídrico, están en emergencia hídrica y obviamente que la situación hay que calmarla, hay que mitigarla de alguna forma, ¿no? Exactamente. Lo primero que hay que considerar es la accesibilidad al recurso. Perdón, consulta, ¿Mendoza está en emergencia hídrica o...? Sí, claro. Sí. Como gran parte de Cuyo, le digo, pues yo soy puntana y sé que la zona está muy afectada. La zona está muy afectada, pero sobre todo Mendoza, porque Mendoza, la economía de Mendoza depende del agua que baja de la cordillera, de los ríos alóctonos que bajan de la cordillera, y el preciado recurso que traen son interceptados para su uso en los oasis de riego, que también son tierras secas, pero irrigadas, que componen solamente el 4% del territorio y concentran la mayor parte de la población, dejando al resto del territorio, las cuencas bajas, sin el aporte de este recurso, llegando al desierto solo como ríos de arena. Claro. Estos fueron los primeros gigantes y ahora están excluidos de este beneficio, obteniendo el recurso solo de las escasas precipitaciones, menos de 100 milímetros, por ejemplo, en el desierto de la Valle,
los pozos para recuperar el agua freática, que normalmente es muy salina, muchas veces tiene arsénico, y los pozos profundos de agua subterránea, que son muy costosos y a los que solo accede una parte de la población. El aporte del Estado significa a estas regiones con políticas que garanticen el acceso al agua, invertir en infraestructura y servicios y ayudar a los pobladores a través de acueductos para el uso humano y ganadero, así como en la perforación de los pozos, la construcción de represas para el uso de animales y apoyar la cooperación técnica del sector científico-tecnológico. A propósito de esto que mencionás, tiene que ver cómo ves al rol del Estado, en este caso con el trabajo del sector científico, la sociedad civil, las autoridades gubernamentales, todos para lograr un manejo integral, ¿no?, de estas tierras. Yo te diría que la relación entre tomadores de decisión, que es el Estado, los científicos y tecnólogos, y la sociedad civil, es el triángulo virtuoso que puede mitigar y cambiar la situación. El Estado, porque es proveedor de bienes y servicios, tiene que hacerlo de manera igualitaria para toda la población. También se necesita que aporte financiamiento para la realización de prácticas de manejo sustentable con las poblaciones locales. El científico, a su vez, debe estar comprometido con su papel de fortalecer técnicamente a las comunidades y mantenerse en ese rol a pesar de las dificultades en la obtención del financiamiento, ya que las poblaciones locales están cansadas de intentos fallidos por la interrupción del financiamiento y desconfían de nuevos proyectos. El papel del científico también es crucial para difundir el problema y el estado de la situación y sensibilizar a la sociedad para que, conociendo la gravedad de este problema, colabore presionando a los tomadores de decisión para lograr medidas urgentes. Bien. El rol del voluntariado también es importante. Las poblaciones locales, cuando advierten intenciones serias, siempre están dispuestas a capacitarse y a hacer los mayores esfuerzos para lograr mejorar las condiciones de vida y de producción. Claro. Una comunidad empoderada tiene muchas más probabilidades de lograr sus metas y convertirse en motor del cambio en el territorio. Siempre hay que acompañarlas en este proceso. Pero eso implica financiamiento para viajes y transferencia de conocimientos. Claro. Implica financiamiento de la ciencia. Bien. De ese modo se logra el proceso de co-construcción del conocimiento, que significa que todos aprendemos de todos y valoramos la experiencia local, los conocimientos tradicionales. Nadie mejor que el que sufre la situación sabe lo que necesita. Hay que interpretar, acompañar y actuar en el territorio con continuidad. Bien. Licenciada, particularmente, ¿cómo afecta esto a las comunidades locales a la hora de la recuperación de los ecosistemas? Usted recién hablaba del empoderamiento de cada una de las comunidades, pero ¿cómo afecta particularmente a las comunidades a la recuperación de, toda la biodiversidad, ¿no? Mira, yo te podría compartir algún ejemplo concreto de medidas exitosas y lecciones aprendidas en esta área. Mi equipo de trabajo desde el DIADISA hace más de 20 años que estamos trabajando en el desarrollo de un caso exitoso de producción sustentable en el desierto de Ollabay. Bien. En estos momentos, en la localidad de Tres Cruces, en el centro del desierto del Monte, con menos de 100 milímetros de precipitación anual, estamos desarrollando con la comunidad de pueblos originarios, les encanta, una experiencia que contó con el apoyo del BID, del Sistema de Ciencia y Técnica Nacional y la cooperación internacional para lograr mejorar sus sistemas de pastoreo. Ellos tienen ganadería caprina extensiva de subsistencia, mejoramiento de forrajes, acceso al agua. Hemos logrado perforar un pozo y obtener una planta de ósmosis inversa donada por el Departamento General de Irrigación, el apoyo de empresas privadas y de los municipios, la construcción de un invernadero para hacer forrajes basados en hidroponía, la realización de pellets orgánicos para ensilar alimentos para el invierno, el mejoramiento de la salud de los rebaños, tenían brucelosis, tuberculosis, lo que quieras, el mejoramiento de los corrales, una huerta orgánica, pero lo más importante,
El BID nos dio el financiamiento para construir el galpón, para alojar el equipo de tratamiento de agua, pero no nos financió la mano de obra. Creíamos que nos moríamos. Claro, ¿qué Con pasa el ahí? apoyo, A dónde se recurre? teníamos todo el rompecabezas armado y no lo podíamos, teníamos todo el rompecabezas y no lo podíamos armar. Entonces recurrimos al apoyo de otro instituto del CONICET, el INAE, el Instituto Nacional de Energías Renovables y Ambiente, y logramos la capacitación de la comunidad para el desarrollo de una fábrica de ladrillos ecológicos que trabaja con lo que más abunda en el lugar: arena, agua, poco cemento y sol, y en técnicas de metalurgia, y los hemos capacitado como una pyme especializada en construcción y soldadura, con esos elementos en un proceso de autoconstrucción guiado por nosotros. Hicieron usos múltiples, el galpón de chapas y cemento, y con las herramientas que les donamos lograron mejorar sus viviendas y ahora prestan servicios a sus vecinos. Claro, Esto se logra a través de un acompañamiento técnico constante y la voluntad de la comunidad para salir adelante. Por supuesto, ahora tenemos que encontrar financiamiento para seguir, pero no dejamos de intentarlo. Seguro. Es un ejemplo exitoso que en el desierto se puede producir sustentablemente. Claro. El desafío es lograr la continuidad y el apoyo técnico permanente, así como el desarrollo de un paquete completo de tecnologías de manejo sustentable de las tierras secas, susceptible de ser replicado en otras comunidades. Perfecto. El caso Licenciada, disculpe, se nos está acabando el tiempo, pero le agradecemos realmente por toda esta información, y obviamente es muy bueno el trabajo que hacen y que de esta manera realmente pueda mejorar la situación de las tierras secas. Así que esperemos tenernos un encuentro pronto para seguir hablando de este tema que realmente es enorme y hay muchos factores para trabajar. Así que gracias de verdad y será hasta la próxima. Un cariño enorme. Te agradezco yo a vos. Muchas gracias, hasta la próxima. Muy bien, pasaba la licenciada e investigadora del CONICET, Liliana Abraham. Hacemos pausa, quédate, a la vuelta, mucho más Ecoagenda. Continuamos con Ecoagenda, como siempre, a través de la pantalla de Diputados Televisión, y en este caso ya tenemos un invitado que está con nosotros, en este caso el diputado Daniel Arroyo del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, para referirse puntualmente a varias temáticas, a varios proyectos. Uno de ellos es, en este caso, el de promociones, el de promotores y promotoras ambientales, que en la vez anterior me acuerdo que se había abordado. Obviamente que en un año electoral, diputado, es complejo trabajar proyectos ambientales, pensando también en ligar la agenda política con la agenda ambiental. ¿Cómo viene este tema puntualmente? Tenemos que hacerlo y tenemos que sacar las leyes. Realmente ha sido un año de poca actividad en el Congreso. En general, casi no hemos tratado proyectos ambientales, lo cual es una macana grande. Yo espero que ahora, en el último tramo del año, se pueda hacer. Para mí, promotores ambientales es clave en varios aspectos. Yo he sido ministro de Desarrollo Social y trabajé mucho con promotores sociales y promotores de salud. Y funcionaban muy bien porque son las personas en el barrio que tienen el juego de lenguaje del que está en el barrio. Exacto. Son los que se hacen entender claramente. Y en este caso, sobre el tema ambiental, si uno trabaja sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, que muchas veces parece como algo genérico y no queda claro qué es, sobre el tema residuos, sobre el tema acompañamiento, sobre los peligros, para mí la clave es formar dirigentes y personas representativas en los barrios, que es el cura, el pastor, el técnico del club de barrio, la docente, los que están metidos en el barrio, que se formen y que en función de eso sean promotores, que promuevan el cuidado del ambiente, que promuevan un mejor reciclado. Para mí es clave. Yo diría que el corazón del cambio ambiental es de abajo hacia arriba y es por los promotores. ¿Cómo es que piensa que estos pueden incluirse, ¿no? De a poco es muy interesante cómo se plantean desde esto, de la figura del sacerdote, la figura también del técnico, de todos los que van conformando, ¿no? Una estructura de un barrio, y en este caso en lugares donde por ahí la conciencia ambiental es un poco más limitada y se tiene que trabajar, ¿no? Pero por ahí por una cuestión quizás de falta de
de tiempo, ¿no? No por otra cosa. No, y además es por la vida cotidiana. Yo he recorrido muchos barrios donde hay basurales a cielo abierto y uno está acostumbrado y pasa permanentemente. Lo naturalizás, por así decirlo. Yo vivía en un barrio de chicos que pasamos todos los días por ahí y no lo veía como un basural a cielo abierto hasta que comprendí. Para mí esto viene de abajo hacia arriba, es sentarse en un barrio y decir, ¿quiénes son los representativos acá? ¿A quién le creemos? A este, que es la maestra, el cura, el técnico. Bueno, a esto lo juntamos y decimos, mira, tenemos que trabajar el tema ambiental, hay que trabajarlo con prioridad, hay que capacitarse en estos temas, tienen que tener un apoyo económico para poder hacerlo, para poder dedicarle el tiempo y ellos recorrer las instituciones. ¿Por qué la gente va a escuchar a un promotor y no a otro? Porque le cree. Si voy yo y le digo a un pibe, mirá, fíjate esto, decir, ¿vos quién sos? Si es la maestra que pasa todos los días por la puerta, o el cura, o el técnico del club de barrio, o el que fuera, va a ser distinto. Por mí es de abajo hacia arriba, haciendo listados de quiénes son las personas creíbles, capacitándolas y empezando a trabajarlo. Esto es día a día, en mi opinión, es que el cambio cultural que se requiere en lo ambiental es de machacar, trabajar permanentemente. Y uno solo escucha y cree en los que ve todos los días, no en el resto. Para mí la clave es que los promotores sean los que son de verdad y están permanentemente. Si uno arma promotores de afuera, entra en un barrio, todo el mundo lo va a escuchar diciendo qué interesante, se van a ir y no va a pasar nada. Si es el que está todos los días va a ser distinto. Puntualmente, cambiando de tema y que tiene que ver con la ley, en este caso 22.421, sobre algunas modificaciones también que se plantearon sobre, en este caso, la protección y conservación de la fauna silvestre, especialmente en lo que es conservación en la protección de monumentos naturales y regulación de la caza. ¿Cómo se ha venido trabajando? Esto fue presentado, que estuvo presente inclusive, vale la redundancia, el ministro Juan Cabandier, que vino hasta el Congreso. Bueno, ¿cómo viene también este tema? Sí, se avanzó poco, digo, para ser real, en términos de que nosotros tenemos en el Congreso reuniones informativas cuando viene alguien e informa, en el caso el ministro de Medio Ambiente, y reuniones resolutivas. Bueno, no se resolvió, no tenemos dictamen, hay que ir avanzando en el proceso. Yo a veces creo que abusamos de reuniones informativas. Es bueno que venga alguien a informar, pero hay un momento que ya están todas las posturas a la vista, hay que dictaminar. Espero que se dictamine rápidamente, es un tema clave, es un rol... Yo pensé que este año iba a haber un avance ahí, más allá que es un año electoral, muy político, pero las primeras 2 sesiones hubo tratamiento inclusive de lo que es Laguna El Palmar, y también estuvo de fauna, estuvo lo del águila arpía, digo... No solo eso, sino que se planteó que era prioridad el tema de la ley de humedales, por ejemplo, y se planteó la necesidad de que sí o sí se trataran las siguientes, y no se hizo objetivamente. La verdad que estamos en deuda. Objetivamente yo creo que la Cámara de Diputados está en deuda con el tema ambiental. En este caso fue una buena reunión informativa, queda claro que ese es el rol del Estado. Si uno dice qué tiene que hacer el Estado y qué tiene que hacer el mercado, esto tiene que hacerlo el Estado, cuidar monumentos, situaciones específicas. Yo espero que se pueda trabajar rápidamente. Para mí, pasado el tema electoral, espero los temas que son de consenso en general, y este lo es, deberíamos dictaminarlo, al menos para que el Congreso el próximo año ya tenga un listado de proyectos de ley que vayan directo y que no estemos de vuelta, que pierdan estado parlamentario y que damos vuelta un montón de veces. Y aparte que son bastante consensuables, son ¿no? de sentido común. Yo no creo que haya sectores políticos que estén en contra en términos generales. Entiendo que hay detalles de cómo regula el Estado, pero eso hay que resolverlo en la ley, punto. Lo que es de consenso hay que sacarlo rápidamente, porque si no es absurdo. Yo veo que muchas leyes que son obvias terminan dando vuelta y no se tratan. Bien, con esto quiero hablar sobre los delitos puntualmente y las penas, ¿no? Sobre, en este caso, el tráfico de fauna silvestre, y tiene que ver cómo visualiza en este caso la actualización automática de las multas propuestas en este proyecto en relación con el salario mínimo vital y móvil, y contribuirá también a fortalecer la prevención y sanción de delitos contra la fauna, así como consolidar también la conciencia pública sobre la importancia, ¿no? De la preservación y de la protección de los recursos naturales. Yo creo que la clave es que haya multa y que la multa se actualice permanentemente, si no quedan como esas cosas que terminan no teniendo ningún sentido. El salario mínimo vital y móvil se reúne 2 veces al año, el Consejo del Salario. Hace poquito fue una, si no me equivoco. El mes pasado, en septiembre fue la última. En términos generales está con la inflación, un poquito arriba, un poquito abajo, pero uno diría sigue la inflación, con lo cual las multas se actualizan al ritmo de lo que se actualiza el costo de vida en la Argentina. Para mí ahí está la clave, que se cumplan las multas, que se paguen las multas cuando corresponde y que se actualicen. Yo he visto muchas leyes que se pone un valor nominal, la multa es de tantos pesos y queda tan desactualizada que casi queda absurdo. Por eso yo le doy mucho valor al mecanismo de actualización. El salario mínimo vital y móvil
va a ir cabeza a cabeza con la inflación, poco arriba o poco abajo, con lo cual es un buen sistema de actualización. Bien, cambiamos de tema y nos vamos a este fin de semana y a todos estos últimos meses que por ahí se ha notado un fuerte negacionismo frente al cambio climático por parte de un sector de la política, y con esto, ¿cómo evalúa la importancia de abordar estos temas en la agenda, especialmente en el contexto de la Agenda 2020-2030? Que estamos ya pisándolo prácticamente, en 2030 falta nada, y los desafíos globales también en materia del medio ambiente, pensando que, bueno, ha habido grandes pérdidas económicas producto de la sequía, producto del cambio climático, y que nos termina afectando a la economía. Y hoy un montón de ítems y de puntos que todavía se siguen cuestionando, diputado. Y primero, no hay espacio para el negacionismo, y no entiendo cómo alguien puede decir de verdad que no hay cambio climático y que no hay calentamiento global. Es simplemente prender la tele, no solo en nuestra sequía, sino lo que ha pasado en Europa fuertemente con las olas de calor. Digo, situaciones de las más diversas, que está modificándose y muy complicadamente el clima, es muy evidente, es el dato claro, no se puede discutir contra el dato evidente. Tuvimos la peor sequía de la historia argentina. En Europa han tenido situaciones realmente críticas. Tenemos situaciones críticas en Argentina permanentemente, eso requiere ser tratado. Me parece que, yo creo que no hay negacionistas en términos que no entiendan cuál es el problema. Hay quienes están más cruzados con intereses económicos y entienden que eso representa conflicto para algunas empresas y por eso no van por ahí. Algunos actores, para mí de Estados Unidos, que han sido los que más han militado contra el cambio climático, es obvio que no es que no se dan cuenta que está pasando algo, sino que están cruzados por intereses. Me parece que lo mismo ha pasado en Argentina. Me parece absurdo cuando un candidato planteó que la Agenda 2030, que se iban a salir y que no era la Agenda 2030, es como... Sí, es querer tapar ahí, salís a la calle, aparte y lo notás. Necesitamos un grado de racionalidad, en lo cual los datos son datos. ¿Hubo sequía en Argentina? Sí. ¿Está cambiando la cuestión climática? Sí. ¿Está subiendo y calentándose claramente el ambiente permanentemente? Eso no es un debate, eso es un dato. Lo que son datos no podemos negarlo por más que uno grite o diga cualquier cosa. Estoy muy preocupado por eso, porque verdaderamente le complicó mucho la vida a Estados Unidos tener un presidente negacionista, en términos claros, que de vuelta, no creo que sea negacionista porque no se dé cuenta, sino porque hay intereses que no quiere tocar. Espero que la Argentina no llegue a eso. Es muy interesante esto, no porque no lo crea, sino porque hay intereses. Esto es una cuestión clave. También pensando en el abrumador consenso que hay por parte de toda la comunidad científica, que está completamente verificado y estudiado por diferentes entidades, en este caso, y que tiene que ver con la relación de la calidad de vida, de la vida humana misma, del cambio climático. ¿Cómo ve la necesidad también de informar y educar con respecto a este tema y que baje finalmente una postura clara, una postura crítica en la toma de decisiones para poder enfrentar estos desafíos? Y por parte de la sociedad misma, digo, no podemos tener dudas al respecto, ¿no? Yo creo que en términos generales la sociedad no tiene dudas de que está pasando algo, cualquiera se da cuenta cómo cambia, somos casi un país más caribeño en algún punto y eso lo que no sabe es qué hacer. Y ahí es donde creo que está el rol del Estado de la información y del sistema científico-tecnológico, que no es solo hablar en términos generales en congresos y plantear lo que es obvio, que estamos ante un problema grave, sino en términos de vida cotidiana, qué tiene que hacer la familia, la mujer, el padre, en términos del cuidado del ambiente. Ahí le tengo mucha fe a los pibes. Los pibes se han formado más, en la escuela es un tema que tratan, son los realmente preocupados, cuentan en sus familias. Tengo la impresión de que hasta hace unos años en mi familia escuchaban como diciendo que tendrá que ver esto conmigo. Igual, a ver, hoy hay colegios que tienen inclusive más, se vuelcan más a perspectivas ecológicas, ambientales. Digo. Bueno, y han logrado transformar lo que era tomar conciencia en términos generales en acción. Yo creo que lo que necesitamos en Argentina es transformar en acción. Y el sistema científico-tecnológico, para mí, tiene que tener un juego de lenguaje para lo científico, para el paper, para lo académico, y un juego de lenguaje para la vida cotidiana, que uno entienda, si bueno, ¿y esto qué hago? ¿Qué me toca a mí? Nosotros como familia, es que separamos residuos, que hacemos tal cosa o tal otra, ¿de qué manera? ¿Cómo podemos aportar? ¿Qué tipo de productos tenemos que comprar o no? Me parece que está faltando eso, está faltando pedagogía, y yo creo que eso no lo puede dar la política porque la sociedad descree mucho del discurso político. Tienen que darlo los especialistas. Y ahí sí, para mí, los especialistas tienen que aprender a hablar en el lenguaje cotidiano. Así como digo que tiene un gran valor el promotor del barrio porque habla en la dinámica del barrio, necesitamos que el mundo, yo vengo del mundo científico-tecnológico, me lo digo para mí mismo, que tenga un lenguaje llano en términos de, bueno, concretamente, hay un problema, me doy cuenta, ¿qué tengo que hacer yo con mi familia? ¿Cómo podemos aportar? Para mí va por ahí. Eso cambiaría fuertemente la ecuación argentina. Hay conciencia, pero no hay idea de acción, de qué hacer. Tenemos que conectar una cosa con la otra.
Perfecto, diputado, gracias. Fue muy práctico e interesante poder hablar de estos temas y realmente pensando en la importancia y la necesidad que desde el sector político se vincule la agenda con lo ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias. Momento de hacer pausa, no te muevas de ahí, no te muevas de Ecoagenda. Muy bien, continuamos en Ecoagenda porque hay mucha más información ambiental de la cual es contarles, llevarles esta data que es tan importante y más en un año electoral, reiteramos. Pero tenemos que recordar que el 24 de octubre es el Día Internacional contra el Cambio Climático, algo que lo podemos ver, que lo podemos percibir porque lamentablemente la Tierra se continúa calentando, en este caso el nivel del mar sigue aumentando, las temperaturas se elevan, la situación con los plásticos, con los residuos, realmente es muy complicada. En todo momento se siente el cambio climático desde hace ya varios años. Para que veas también y para que también tomemos conciencia, te mostramos lo siguiente. Y si todavía no crees en el cambio climático, quédate en esta entrevista que vamos a tener ahora, porque realmente es importante escuchar a las nuevas generaciones. Siempre se tomaba a los adultos por ahí como el ejemplo, pero a veces hay que escuchar, a veces sí, varias veces hay que escuchar a los jóvenes, porque son los que están hace mucho tiempo empujando y trabajando en pos del ambiente también y en pos de tomar conciencia en materia ambiental. Y es por eso que hay que contarles que en este caso, desde Jóvenes por el Clima, esta ONG local que se sumó al reclamo que despertó la ambientalista sueca Greta Thunberg en agosto de 2018 con sus Fridays for Future. La organización está a cargo de lo que denominó Escuela de 6 Educadores Ambientales, un programa gratuito de formación de 3 meses para chicos de entre 15 y 18 años. Vemos un poco de qué se trata. Muy bien, bueno, nos vamos puntualmente a hablar sobre lo que tiene que ver en este caso con lo que les contaba, ¿no? Esto del cambio climático, ¿no? Y la importancia de empezar a tomar conciencia porque el momento es ahora. Ya está con nosotros en este caso Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima, militante argentino contra el cambio climático que participó junto a Greta y otros tantos también. Lucía Compel, también de Jóvenes por el Clima. Chicos, gracias por venir. Realmente es importante que estén ustedes aquí y más en este contexto, bueno, donde hay que realmente unir las dos agendas, visibilizar tanto la política con la ambiental, que vayan juntas, y es por eso que, considerando el crecimiento vertiginoso, ¿no?, de Jóvenes por el Clima en Argentina, ¿cuál creen que fue el factor clave que atrajo a tantos jóvenes a la organización y cómo también ha evolucionado su enfoque desde su fundación o desde sus comienzos? Si quieren, empiezo por Bruno. Dale. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Y creo que el crecimiento de la organización socioambiental Jóvenes por el Clima que hoy nos toca representar, en parte se debe a que en su momento, cuando implosionó la agenda ambiental en las nuevas generaciones con el surgimiento de Greta Thunberg y de distintas figuras juveniles a lo largo del mundo que empezaron a volcarse sobre este tema, se dio vuelta el discurso sobre lo que a priori en el imaginario colectivo se cree que pertenece a lo ambiental, ¿no? Reducir nuestros consumos insostenibles, cambiar nuestros hábitos de consumo en la diaria, y tener patrones mucho más sostenibles en nuestros estilos de vida en general. Se creía que eso resumía de alguna manera
todo lo que concierne a la agenda ambiental. Pero cuando hablamos de ambiente hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de lo que tienen que hacer los estados frente a la situación gravísima en la que se encuentra la humanidad con el contexto de la crisis climática y ecológica, y creo que por eso se acercaron muchísimos pibes y pibas en la Argentina a participar en Jóvenes por el Clima. Lu, ¿cómo fue cómo es tu perspectiva y cómo fue también tu llegada desde la fundación, en este caso, y particularmente desde que todo esto comenzó para vos y en tu vida, ¿no? Y empecé a llegar la gente que yo pensaba que no le iba a llegar nunca. A mi abuela, a mis amigos, a eso, ¿no? Mi colegio. En todos lados me veían un poquito como una loca al principio, pero después se fueron dando cuenta de lo importante que era. Y creo que con hacer uno el cambio puede visibilizar ese patrón cultural que queremos cambiar, como decía Bruno, pero no alcanza. Solo alcanza cuando somos muchos reclamando por esto. Entonces es tan importante generar un movimiento. Sí, tal cual. Siempre hablamos en este caso de que sin justicia ambiental no hay justicia social, y en este caso cómo ven Jóvenes por el Clima particularmente la necesidad, ¿no?, de poder equilibrar las demandas ambientales con las realidades económicas y sociales del país. Y como decía antes Bruno, el ambiente no es una cuestión aislada de la política, de la economía, de la dimensión social. Eso es algo que reiteramos varias veces para que se entienda cómo la crisis climática va a agravar patrones que ya estamos viendo en nuestra sociedad. Una persona que vive bajo un techo de chapa frente a las olas de calor, que son algo que pasa por la crisis climática y que está pasando, pasó el verano, va a tener mucho menos recursos que una persona que, bueno, tiene el aire acondicionado, que tiene, no sé, una pileta o que tiene un espacio verde para ir cerca de su casa. Entonces ahí vemos un basural ahí en la puerta, ¿no? También con todo una lo que persona significa... puede ser que tenga que quemar basura porque no llegue el camión de basura. Exacto. Cosas que capaz algunos dan por sentado y en realidad no lo tenemos todos. Y eso combina la crisis climática con la dimensión social. Exacto. Bruno, particularmente en relación con la pérdida de visibilidad, ¿no?, del movimiento climático a nivel mundial, ¿cómo creen que se puede, en este caso, revitalizar y generar un impacto duradero también en la conciencia pública, especialmente considerando desafíos actuales como las diversas propuestas políticas? Eso que hablamos de vincular las dos agendas y la falta también de una narrativa positiva, porque siempre decimos el catastrofismo no es el camino, pero ¿desde qué lado es importante verlo y abordarlo y a la vez sin perder el foco en la presión a los gobiernos para que finalmente puedan accionar? Con esto quiero ser muy claro, porque permanentemente en la esfera pública, cuando se discute de la crisis climática, la primera imagen que vemos es la de un colapso inevitable frente a los devastadores impactos que este fenómeno acarrea en la Argentina, sobre todo al ser un país periférico del sur global. Hoy leía un hilo de Juan Arroyo, un economista ecológico, que decía: si no rompemos todo, la vamos a romper como país. ¿Y qué dice este mensaje? La Argentina puede ser una verdadera potencia ambiental si aprovechamos a la agenda de acción climática como una palanca para el desarrollo económico e industrial. Tenemos ventajas comparativas en nuestro territorio inmensas para desarrollar energías renovables, en el norte con la solar, en el sur con la eólica. Tenemos un complejo técnico-científico tremendamente armado en la Argentina en relación a, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología nuclear para la transición energética. Tenemos también el aprovechamiento de nuestra frontera productiva en otras fuentes energéticas que pueden llegar a jugar un papel importante en la transición a nivel global, como el gas de vaca muerta. Entonces ahí me parece que tenemos que empezar a meter muchísimo los fierros del debate que brindan las organizaciones de la sociedad civil, porque no puede ser que estemos en un contexto electoral en el que haya un candidato que diga que esto no tiene nada que ver con la economía o que directamente niegue la existencia y las bases científicas del cambio climático, porque eso ya directamente cae en el terraplanismo. La agenda de acción climática es la agenda de desarrollo para la Argentina. En este caso, bueno, han mencionado la necesidad de conjugar por ahí el apocalipsis con una nueva utopía. ¿Pueden explicar cómo visualizan esta nueva utopía y qué papel desempeña también en la lucha contra el cambio climático? Sí, hablamos de un mundo ideal y de la utopía, que a mí no me gusta mucho en términos, sobre todo románticos, del concepto. Se piensa la utopía como un escenario al cual es imposible arribar, y me parece que es importante pensar la utopía en términos realizables. Yo creo que ese mundo al que se puede llegar
y ese país al que se puede llegar, sí o sí viene de la mano de, por ejemplo, proteger valores esenciales como la soberanía sobre nuestros recursos naturales, tener muchísima más inversión productiva en sectores que son sumamente rentables, hay que potenciar el campo argentino, hay que potenciar las exportaciones del país, y eso tiene que darse en función del contexto de crisis climática. Hoy, por ejemplo, tenemos un bloque regional como la Unión Europea que está imponiendo restricciones comerciales a los productos exportables de otros países, como el 40% de nuestra cadena de exportaciones, en función de criterios ambientales. O sea, se complica la competitividad de nuestros mercados a partir de la crisis climática. Y encima tenemos un candidato que dice que esto no existe. Nada más terraplanista que eso. Yo creo que ese mundo al que podemos llegar, esa utopía realizable, tiene que ver con justamente poder conjugar el desarrollo económico, potenciar nuestras industrias y hacerle frente al cambio climático, porque eso es hablar de un país en serio. Y con esto, ¿cómo creen que también se puede construir una visión positiva, ¿no? y propositiva que motive a la sociedad por ahí a tomar medidas significativas, ¿no? Es decir, bueno, no todo está perdido y realmente también para que todo esto se dé, esto que Bruno plantea, que nuestros gobernantes sean conscientes de que esto está pasando y que esto existe, ¿no? Porque digo, tenemos todo el potencial, pero si no hay una toma de decisiones y se revierten situaciones que hoy están complicando nuestra situación climática, valga la redundancia, bueno, queda obsoleto, ¿no? Sí, a ver, todo lo que venimos a plantear tiene que ver un poco con que nuestras reivindicaciones lo que quieren es mejorarle la vida a la gente, no es frenar el apocalipsis. Es también pensar qué cosas están sucediendo ahora que empeoran la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. Que no hayan espacios verdes para cuando haya una ola de calor, eso implica que no hay sociabilización, no hay ocio. Más allá de que los espacios verdes previenen las inundaciones y con la ola de calor te dan aire para respirar, queremos una ciudad donde podamos caminar por la calle, que no esté llena de autos, que puedan haber mesitas, gente jugando al fútbol, todas esas cosas que también implican calidad de vida. Es volver a pensar en cómo podemos adaptarnos a la crisis climática, porque sabemos que la mitigación está relegada a los países del primer mundo que causaron este problema en primera medida. Y como decía Bruno, y me parece bueno destacar, más allá de que quizás no vaya directo a la pregunta, cuando uno vota, está votando partidos, no solo a un presidente. Y en el partido hay un montón de diputados, de senadores, de un equipo completo, que no es solo Milei el que dice, bueno, el terraplanismo puro, ¿viste? El cambio climático no existe. Hay gente que tiene un montón de medidas, por ejemplo, que no priorizan los espacios verdes en la ciudad. O que no priorizan todas estas necesidades que son tan importantes. No, el cuidado del agua, digo, tantas otras cuestiones de reforestación. Sí, se puede contaminar un río, ¿no? Como quiero. No se defienden los recursos naturales, cuando lo primero que deberíamos estar haciendo es parar la pelota y decir, che, hasta acá, no avancen más. Sí, que con el avance de la tecnología y el paso del tiempo, que se vayan readaptando lo que se conoce hoy por ahí como ciudades verdes, ¿no? Digo, ¿qué es lo que llamamos verdaderamente ciudades verdes, ¿no? ¿Qué conocimientos hay y qué es lo que le puede ayudar a mejorar la calidad de vida a la gente, ¿no? Es muy importante esto. A propósito de esto, dado la postura negacionista, ¿no? del candidato a presidente Javier Milei sobre el cambio climático, ya vamos a estar adelantando esto, pero quiero que conozcan un poco cómo fue también, en este caso, tu ida y vuelta con quien es el candidato también a presidente, Sergio Massa. Estuvieron hablando de puntos importantes sobre cambio climático y otros temas que por supuesto están en la agenda, así que lo vemos. Hoy estamos en un contexto en el que el negacionismo pretende avanzar como un discurso hegemónico en la agenda, y a ello nuestra generación y los tomadores de decisiones, tanto pertenecientes al Estado, de la dirigencia política, la dirigencia empresarial, la dirigencia mediática y la dirigencia del Poder Judicial, le tienen que hacer frente. No vamos a permitir que la crisis climática y la agenda de políticas ambientales no se transversalice en esta campaña electoral. Esto tiene que formar parte de un acuerdo en toda la dirigencia política. Y hoy tenemos acá un candidato que, si asume, tiene
que sí o sí incorporar esto como una prioridad desde el primer día de la gestión, así como también los otros dos candidatos. Por eso, desde Jóvenes por el Clima siempre vamos a estar presionándolos, porque tenemos una oportunidad inmensa como argentinos y como argentinas, no solamente de adaptarnos frente a la crisis climática, que es una agenda de justicia social, sino también de desarrollar nuestras capacidades industriales con el potencial que tenemos en el litio, con el potencial que tenemos en el desafío de la transición energética y muchísimas otras palancas del desarrollo que forman parte de la lucha contra el cambio climático. Bueno, ¿no? Qué momento de que finalmente puedan, sin importar, ¿no? El partido político, más allá que sabemos que hay candidatos que trabajan más sobre la agenda ambiental que otros, qué tan importante fue poder estar ahí y hablar de estos temas, ¿no? Quizá no desde tu opinión personal, puede ser importantísimo, pero digo, que jóvenes estén dando su opinión y tengan la voz para llegar a tanta gente, ¿no? La agenda climática creo que contundentemente vino a quedarse y a situarse en un lugar prioritario dentro del debate público frente a lo que se quiere imponer desde algunos sectores de la política nacional, con esto de que lo ambiental forma parte de una agenda blanda que nada tiene que ver con la agudización de la pobreza, el ensanchamiento de las brechas económicas, el aumento de las desigualdades sociales. Creo que Jóvenes por el Clima Argentina viene a proponer no solamente una plataforma que se opone totalmente en contra de esta orientación que quieren marcar esos sectores de la política, sino que también viene por la propositiva, como por ejemplo con la publicación de nuestra plataforma electoral, que en estas elecciones ya fue recibida por parte de algunos equipos de campaña de los candidatos oficiales. Viene a proponer una serie de medidas que tienen que ver con lo que decía Lucía, mejorarle la calidad de vida a la gente en simultáneo con hacerle frente al cambio climático, porque tener espacios verdes es mejorar la calidad de vida de las personas, porque poder aprovechar nuestros recursos naturales estratégicos para impulsar la transición energética, para complejizar nuestro entramado exportador, para diversificar nuestras exportaciones y para tener un salto productivo que le permita a la Argentina tener otras fuentes por las cuales sortear la restricción externa, es también hablar de acción climática. Particularmente, esta pregunta va a ir para los dos. Bueno, ¿cómo ven, quizás, esto no les voy a preguntar cómo ven qué puede llegar a pasar después del domingo, ¿no? Pero qué es lo que por ahí quieren o tienen esperanza que suceda en materia ambiental en el próximo tiempo y que de esta forma que llegue también a la gente, ¿no? Ahora depende mucho de los resultados del domingo, pero más allá de lo que pase el domingo, nuestra militancia no va a terminar. Bien. Sea lo que sea que pase, eso es lo que quería no escuchar. Va a terminar. Claro. Hasta me pasó que dando talleres con chicos tenía mucho miedo de qué iba a pasar si un negacionista entraba al gobierno, mismo ya pensar en persecución a activistas climáticos, que es algo que pasa en Latinoamérica. Sí. Pero imagínate lo que se juega para alguien que defiende algo que se niega, la palabra de la ciencia. A ver, aspiro a defender la soberanía de nuestros recursos, de nuestras tierras también, impulsar una transición energética, maximizar nuestras capacidades productivas y así potenciar el desarrollo de la ciencia y de la técnica del país, que es algo tan importante. Nosotros tenemos científicos en el IPCC que están liderando científicas. No demos, por supuesto, eso, porque es un avance enorme y volver para atrás en todos esos derechos ganados, en todo ese territorio ganado y el activismo que se hizo solamente por cómo resulte el domingo, me parece que no tiene sentido. Bruno, ¿opinas lo mismo? Sí, y como dijo Lucía, quiero recalcar este mensaje, no vamos a dejar de militar y si hay que ponerse con los botines de punta para salir a jugar en la cancha en un contexto adverso como el que nos plantea la eminencia de esta expresión reaccionaria que significa la fuerza libertaria y demás, lo vamos a hacer porque me parece que nuestra generación, si algo tiene, es el empoderamiento de sus propios derechos y saber que somos los arquitectos de nuestros propios destinos. Y eso me parece que va en consonancia con hacer que los jóvenes, que las juventudes argentinas empiecen a involucrarse activamente en la militancia política y el ambientalismo
es un emergente social que no podemos negar, que vino para quedarse, y hay Jóvenes por el Clima va a seguir dando la pelea. Muy bien, por todo esto es que les decimos que es importante que cuiden la tierra, porque la tierra los va a cuidar. Gracias. Chau, chau.